¿Y qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro aquí. Firmando sabrás todos un excelente, yo creo que sí, con todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomiende a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Hugo Sebastián Pastor Poblete, a Jairoel José Valera Mijares y a Marta Albornoz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 103. Infiltrarse en Taki fue ridículamente fácil, en realidad. Eiji apenas podía creer que esa fuera toda la seguridad que había en una aldea ninja, pequeña o no. Claro que, no mucha gente tenía acceso al Senjutsu, así que supuso que no podía culparlos tanto. Sin embargo, incluso con el uso liberal de artes que pocos tenían a su disposición, había sido demasiado fácil. Para ser honesto, lo tenía un poco nervioso. Relájate, eres solo tú, le dijo Kage, y Eiji casi pudo verlo poner los ojos en blanco. Tiene razón, Eiji, estamos bien hasta ahora, asintió Hachi y respiró hondo y se deshizo de su inquietud. No había habido ningún ruido entre sus clones de sombra. Lo que significaba que su equipo y ellos también habían entrado sin problemas hasta el momento. Sinceramente, esperaba algún problema con esta parte, pensó mientras comenzaba a moverse a través de Taki con una técnica de transformación. Era hora de poner a prueba todo ese tiempo de práctica en Iwa, supuso. No lo había hecho personalmente en aquel entonces, pero este pequeño cambio de situación le enseñó algo. A Tsuchigumo le parecía divertidísimo que la gente no supiera quién era y no pudiera ver a través del disfraz. ¿Por qué? Ni él ni los gemelos tenían ni idea, la verdad, pero simplemente disfrutaban de la alegría de la pequeña. Era un placer verla saltar o, en el caso de Eiji, oírla ladrar o reír. Era agradable mantener el ánimo, como mínimo. Pasó el tiempo mientras estaban en Taki, y se cruzó con sus clones y su equipo más de una vez. Intercambiaron información, pero principalmente era información que ya conocían. Aunque no habían descubierto nada sobre Fu en particular, sí se enteraron de la situación. Así que los informes son ciertos. El lado civil de Taki estaba distanciando a los Jinchuriki. De hecho, era peor que Konoha con Naruto, lo cual a Eiji le parecía inmolesto, como mínimo. El hecho de que no fuera rencor ni miedo, sino una decisión deliberada, solo lo empeoraba. No habían obtenido mucha información del lado ninja, pero era de esperar. Aún así, contaba con gente con mucha experiencia en espionaje, y esperaba que no les costara mucho reunir información al respecto. Por el momento, mantuvo su senjutsu activo tanto como pudo para intentar recoger algo. Era su mejor opción, en realidad. Podría ir de incógnito sin demasiados problemas, pero eso y obtener información eran dos cosas muy diferentes. El senjutsu de las arañas ha subido un nivel. Honestamente, realmente no necesitaba ser bueno en espionaje, no con senjutsu disponible. Senjutsu de las arañas, nivel 16. El usuario reúne y equilibra la energía natural con su propio chakra para aumentar las estadísticas físicas y obtener una capacidad sensorial. Aumento de estadísticas físicas. 160% alcance de detección. 640 metros. El senjutsu le proporcionó sentidos que, en definitiva, eran aterradoramente buenos. Podía captar cualquier cosa que ocurriera dentro de su alcance, cualquier cosa. Y el alcance aumentaba cada vez más con el paso del tiempo y él seguía subiéndolo de nivel. Era realmente lo único que necesitaba para intentar obtener información. El único problema era que era un poco abrumador, sobre todo cuando tenía que intentar escuchar todas las conversaciones y filtrarlas. Esa parte no salió muy bien.
El sentido del senjutsu era excelente al usarlo en objetivos concretos. Casi absoluto, la verdad. Sin embargo, dispersarse así, eso fue un poco más complicado. Eiji lo tomó como un entrenamiento, de hecho, lo que le ayudó a lidiar con los dolores de cabeza y la frustración. Después de todo, era probable que tuviera que realizar más misiones de espionaje. Necesitaría saber cómo hacerlo mejor para la próxima vez. Sin embargo, habría sido mejor que la primera misión que tuvo que realizar no hubiera sido tan trascendental. Pero esa era su suerte y tendría que aceptarla. Al menos Taki era agradable, y eso era todo. No era una aldea importante, pero se notaba. No era tan imponente como Iwa, ni tan animada como Konoha. Si tuviera que describirla, usaría palabras similares, pero a menor escala. Había árboles por todas partes, pero mucho más pequeños que los de Konoha. Estaba el río, formando un círculo como si marcara la ubicación de la aldea. Y a veces, se oía el sonido de la cascada que le daba nombre. La gente era amable y amigable. No acogedora ni cálida como la de Konoha. No inflexible, sino decidida como la de Iwa. Eran simplemente, amables. Un poco simples, pero en general no hicieron que la experiencia fuera horrible, al menos. Eso sí, la hicieron un poco aburrida. Eiji habría preferido que hubiera algo interesante para evitar que se quedara dormido. Dios sabía que se habría quedado dormido si no fuera por los gemelos. Sí, somos una bendición del cielo. Concéntrate en las conversaciones, Eiji le ladró Kage. Quizás estaba pasando demasiado tiempo con Tsuchigumo. Ya lo oí. Protestó el hombre, mientras su hermana reía. Sin embargo, Eiji no le prestó mucha atención. Estaba bastante seguro de que se quejaba porque si el chico no prestaba atención, significaba que él también debía hacerlo. Al fin y al cabo, todos estaban trabajando juntos para recoger cosas. No te equivocas, confirmó Achi, aunque incluso ella, normalmente tranquila y serena, parecía un poco molesta. Al parecer, nadie estaba entusiasmado con la misión actual. Con un poco de suerte, no tardaría mucho. Ojalá. Descansen, chicos, les dijo Eiji, ganándose un suspiro de alivio. Vayan a hacerle compañía a Tsuchigumo, ¿sí? Debe estar aún más aburrida que nosotros, ya que últimamente siempre estamos ocupados. Lo haré, respondió Kage al instante, aparentemente sin importarle revelar cuánto deseaba hacerlo. Quizás el gemelo ya había superado su negación. Claro que sí, confirmó la gemela. Y deja de llamarnos gemelas, gruñó. Eiji simplemente se rió entre dientes. Oh, al final, su pequeña operación dio resultados. El único problema fue que Sasori fue quien lo consiguió. No esperaba mucho de Hirogo ni de Temari, pero también contaba con Kabuto y Yujito en el equipo, y eran buenos en espionaje e infiltración. Fue una lástima, supuso. Así que, con ese hallazgo tan poco ideal, Eiji tuvo que comprobarlo 3 veces para ver si lo que el titiritero había conseguido era realmente algo. Y ahí es donde entraron en acción los expertos mencionados. Eso y mucho uso del senjutsu. Así las cosas, al menos pudieron confirmar la información. Información que los puso en camino hacia Fu. Taki estaba tomando una decisión estúpida sobre cómo manejar a su Jinchuriki, pero lo que hacían bien era que no la tenían cerca como Konoha con Naruto. Por otro lado, Konoha podía permitirse tener a Anbu y Jounin cuidando de la rubia en todo momento. Ninjas que, de hecho, eran bastante buenos por derecho propio. ¿Y Taki? No tenían tal cosa, y lo compensaron escondiendo a la chica del mundo mientras intentaban convertirla en un arma. ¿Te estoy aburriendo?, dijo la mujer frente a Eiji, con ese tono que todos los hombres sabían que significaba peligro. Él terminó de bostezar y le dedicó una sonrisa de disculpa. Lo siento, cariño, dijo, y aunque Yujito no reaccionó, notó que ella quería reír. Vaya, el senjutsu siempre fue tan poderoso. No recuerdo que fuera así en la serie, reflexionó. No según tus notas ni según lo que hemos reunido, le dijo Kage, confirmando sus sospechas. Es que, continuó Eiji. Últimamente no he dormido muy bien, dijo como excusa por su mal comportamiento. Está bien. Has tenido mucho trabajo, ¿verdad?, preguntó Yujito bajo su disfraz. Con el alcance de su área de búsqueda reduciéndose, el grupo había empezado a hacer cosas en parejas de vez en cuando, sobre todo cuando se encontraban. Hasta ahora, Eiji había sido el hermano menor de Hirogo, el hermano gemelo de Tayuya y el mejor amigo de Kabuto. ¿Era un poco raro? Sin duda, pero así era el trabajo a veces.
Eiji simplemente se alegraba de parecer bueno actuando. Sin embargo, casi lo tomó un poco por sorpresa cuando Yujito decidió hacer de pareja, admitió, pero ya había aprendido a aceptarlo. Estaba casi seguro de que lo había hecho para molestarlo. ¿Encontramos algo? Eiji escuchó a Tayuya decirle al oído y casi reaccionó. Casi, pero no del todo, ya que había captado su enfoque con Senjutsu. En cambio, simplemente miró a Yujito. Ella también había captado el mensaje. Entonces, su especialista en Genjutsu comenzó a transmitir la información que había obtenido con Temari. Esa sí que es una pareja que me encantaría ver, comentó Hachi, visiblemente divertido por esa combinación. Eiji no podía culparla. Parecía un desastre inminente. Resultó que no fueron ellos quienes encontraron algo. De hecho, Hirogo y Kabuto lo hicieron, y la cadena de comunicación lo llevó a Tayuya y ella a él. A partir de ahí, resultó que el pequeño detalle de bostezar y demás fue útil, ya que Yujito lo aprovechó para sugerir que fueran a otro lugar. Se estaban acercando. En cuanto a qué harían una vez que encontraran a Zu, bueno, tenía algunas ideas. Una en particular sonaba un poco y arriesgada, pero lo convencía cada vez más a medida que la pensaba. Quizás lo estaba afectando la extraña lógica del mundo que parecía regir las cosas de vez en cuando o quizás él mismo era extraño. Pero ambos señaló Kage, lo cual era injusto. A partir de ahí, la situación se complicó. Cuanto más reducían el área de búsqueda, más fácil era encontrar pistas. Pronto, se encontraban con bastante frecuencia por la aldea. Y en ese momento el senjutsu de las arañas ha subido un nivel. Su senjutsu empezaba a cubrir un buen terreno que debían explorar. A partir de ahí, fue él quien empezó a encontrar pistas. O, al menos, podía oír mucho, y con sus clones filtrando aún más, se hacía cada vez más fácil a medida que reducían la zona de búsqueda. Sus especialistas en espionaje aún tenían que descifrar algunas de las cosas que recogieron, pero Eiji no tenía problema con eso. Tenía sus fortalezas y sus debilidades, y además, estaba aprendiendo sobre la marcha. Quizás, con el tiempo, sería un experto en todo. Si no, bueno, para eso había formado un equipo. Su escuadrón suicida lo cubriría, al menos la mayoría. Todavía estaba indeciso con Sasori, por razones obvias. Quizás lo lograría. Es poco probable, dijo Kage casi con burla. No va a pasar, asintió Hachi. Si fuera sincero, Eiji admitiría que tenían razón. Jamás confiaría en Sasori. Los ninjas del sonido tenían la ventaja de ser jóvenes y más capaces de cambiar. Además, Orochimaru, un cabrón un poco manipulador, los había recogido. Incluso Kabuto, el más sospechoso, había cambiado bastante, y todos lo habían visto. Lo que demostraba que, para empezar, no les habían dado muchas oportunidades, algo que Eiji ya sabía. Aunque Sasori, se giró como si lo hubiera hecho él solo. Además, cualquier muestra de favoritismo hacia Sasori provocaría el antagonismo de Suna. Estaban en una posición donde eso no era un gran problema en ese momento, pero aún así, no había necesidad de tentar a la suerte. Por lo tanto, el titiritero seguiría siendo un prisionero que podría luchar de su lado si quisiera, y solo eso. Sin posibilidades de redención como el resto del escuadrón. Era eso o morir, al menos, y Eiji tenía la sensación de que sabía cuál sería la respuesta del hombre. Eso también significaba que podía traicionarlos en cualquier momento, lo que complicaba un poco la situación. Cómo desearía no necesitarlo, se quejó para sí mismo. Por desgracia, Sasori era un recurso valioso y estaba razonablemente bajo control. Después de todo, ¿quién en su sano juicio no teme a la muerte? O, más concretamente en este caso, al vacío, supuso Eiji. Era una amenaza suficiente para mantener al titiritero en su lugar, con suerte. Creo que estás subestimando el peligro que representas para cualquiera, Eiji, señaló Hachi, aunque no estaba seguro de si tenía razón. Eiji, eres un pseudo Jinchuriki con Senjutsu, y añadió Kage sin rodeos, sin sonar en absoluto impresionado. Cuando lo pones así, y murmuró Eiji en su mente. Idiota, dijeron los gemelos al unísono, como los gemelos que eran. Deja de llamarnos así, repitieron, arruinando por completo su propia discusión. Exasperado, Hachi resopló mientras Kage se erizaba. Eiji por su parte, decidió terminar la conversación de la mejor manera que se le ocurrió. Ve, Tsuchi, dijo, ignorando los consiguientes gritos de ayuda. Oh, entonces, ¿cuál es el plan, líder intrépido?
Preguntó Tayuya, sin tocar la flauta por una vez, tumbada perezosamente sobre la rama de un árbol, con un brazo y una pierna caídos a un lado. El resto del equipo se reunió junto al árbol, preparándose para discutir el siguiente paso. Habían pasado varias semanas y Eiji consideró necesario retirarse y repasar el plan una vez más ahora que tenían más información. También para relajarse un poco, porque si bien los expertos en espionaje podrían estar bien, el resto probablemente no, igual que él. Si la forma en que actuaban sus compañeros no espías era una indicación, tenía razón. El ejemplo de Tayuya era el más notable en ese aspecto. Temari, por su parte, parecía no prestar atención a la partida de shogi que había empezado con Yujito. Hirobo imitaba a Chouji y devoraba la comida como si le fuera la vida en ello, sentado contra un árbol. El propio Eiji pensó que necesitaba al menos un momento para recomponerse, sinceramente. Incluso con Hachi y Kage compartiendo la carga con él si era necesario, y con Tsuchi ofreciéndole apoyo moral, seguía sintiendo que la infiltración lo había dejado sin energía. ¿Líder intrépido? Tayuya volvió a llamar, sacando a Eiji de sus pensamientos. Bien, dijo, e incluso para sí mismo, sonaba cansado. Gracias a Dios por sus compañeros mentales. Sin ellos, le preocuparía que su cansancio hubiera afectado su plan. Con ellos para confirmar su solidez, siguió adelante. Ya casi llegamos al frente Fu. Así que nos tomamos un descanso mientras mis clones defienden el fuerte y luego volvemos a la carga para acabar con esto. Ya estoy harto de este desastre. Cuidado, Eiji, suenas como Tayuya, señaló Temari con una leve sonrisa. Él solo suspiró. Sin ofender, muchachos, pero el espionaje apesta, dijo en lugar de responderle a la kunoichi de Suna. No es para todos, dijo Yujito simplemente, encogiéndose de hombros para sí misma mientras contemplaba la jugada de Temari en su juego. Sasori simplemente le dirigió una de sus miradas inexpresivas, de títere. Kabuto, curiosamente, tampoco hizo comentarios. En fin, podemos quedarnos aquí un día, quizá dos. Después, tenemos que volver. Los clones no aguantarán tanto y cuanto más nos alejemos, menos convincente será su actuación, estoy seguro. Soy bueno, pero no tan bueno, explicó Eiji, recibiendo asentimientos y algunos suspiros de alivio de su equipo. Kabuto, llamó entonces, haciendo que el chico de cabello plateado se volviera hacia él. ¿Sí? Como dije, casi hemos terminado de recopilar información sobre los Jinchuriki de Taki. Quiero que intentes obtener más información sobre Taki mientras nos disponemos a terminar la misión principal. ¿Crees que puedas? Preguntó Eiji. No formaba parte de la misión, admitió, pero era el momento perfecto para hacerlo. Podría ser una aldea pequeña, pero aún podría tener cosas útiles. Y lo más importante, y la información sobre los Jinchuriki anteriores debería ser una prioridad, pero cualquier cosa que parezca mínimamente útil estará bien. ¿Puedo hacer eso?, asintió Kabuto fácilmente con un movimiento de cabeza y Eiji casi pudo ver los planes formándose en su rostro. Era el único al que Eiji se sentía remotamente cómodo enviando a una misión secundaria como esa, lo cual era algo. No perdería de vista a Sasori a menos que fuera realmente necesario. No había necesidad de darle al titiritero más oportunidades de traicionarlo de las que ya tenía. En cuanto a Yujito, seguía siendo una ninja de Kumo ante todo y un miembro después, y Eiji no se hacía ilusiones sobre lo que eso significaba en una situación como esta. No, Kabuto era la mejor y única opción. Si mi pasado pudiera oírme ahora, pensó con una sonrisa mental. Uno pensaría que está completamente loco, comentó Hachi, sonando igual de divertido. Quiero decir que lo eres, señaló Kage. Oh, maldita sea. Gritó Tayuya. ¿Cómo se te ocurrió un juego peor que el 1? Le preguntó, incrédula. Tayuya, eres una de las jugadoras más desafortunadas que he visto, le dijo Eiji con una sonrisa. ¿Y qué puedo decir? Es divertidísimo. Los odio a todos ustedes. 3 contra 1, del país de los osos al país de las montañas, dijo Sasori, interrumpiendo la conversación. Curiosamente, el titiritero se había adaptado bastante bien al pequeño juego de estrategia que había presentado para este descanso. Mierda, maldijo Yujito, cogiendo un dado mientras miraba con aprensión los 3 dados en la mano de Sasori. Sí, Eiji lo entendía, el tipo había hecho un agujero en sus defensas. Lo bueno era que Eiji mismo lo atacaría desde otro frente, no salvaría a Yujito, pero, bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Su sacrificio sería recordado.
Oh, es una mala idea, le susurró Tayuya al oído mientras caminaba, pero él siguió caminando. Ya había tomado una decisión, y eso era todo. No había una manera fácil de hacerlo. Todos los planes tenían posibilidades de fracasar, especialmente en este caso, y no había forma de garantizar ni siquiera un buen fracaso. Entonces él optaría por esto. Seijutsu le indicó la posición de todos. Yujito, la más alejada del grupo, ya que probablemente sería ella quien los delataría si eso sucedía. Temari, no mucho más cerca, lista para alzar el vuelo con su abanico si necesitaba llegar a algún lado. Hirogo y Kabuto a un lado, preparados para intervenir y controlar los daños o para mantener a la gente a raya si llegaba el caso. Sasori al otro, con un objetivo prácticamente idéntico. Yuki, mientras tanto, caminaba obedientemente a su lado. Era, quizás, un riesgo, pero el perro no compartiría ninguno de sus planes de mantenerla alejada y se lo permitiría. Una muy mala idea, repitió Tayuya desde donde estaba, la más cercana a él del lado de Kabuto y Hirogo, en caso de que necesitaran protegerla también. Para ser justos, a nadie le gustaba el plan, ni siquiera al propio Eiji. Sin embargo, por muy triste que fuera, en su opinión, era lo mejor que tenían. Algunos otros discrepaban, pero él también lo hacía con sus opciones. En realidad, no había una manera fácil de hacerlo. Si era el caso, mejor hacía las cosas a su manera. Líder intrépido, lo juro, si esto sale mal, continuó refunfuñando la experta en genjutsu. Eiji casi pensó en usar su técnica contra él, pero no era buena idea. Al menos no para la misión, porque Dios le pareció que sí en ese momento. Finalmente llegó al claro y entró. Hola, saludó simplemente, haciendo que la otra persona casi diera un respingo al volverse hacia él. El contenedor de 7 colas, dijo mientras la miraba de arriba abajo. Se veía tal como sus notas indicaban, aunque se suponía que debía haber una chispa allí que no estaba presente en ese momento. La había calificado como posiblemente enérgica. La chica parecía prácticamente muerta. Mucho gusto en conocerte. Ella no respondió durante un buen rato, aunque Eiji pudo ver cómo sus ojos se clavaban en el símbolo de Konoha en su brazo. Después de todo, lo había dejado ahí a propósito. Contrariamente a lo que esperaba, ella no se abalanzó sobre él ni empezó a gritar ni nada. En cambio, simplemente lo miró y luego habló con calma. Al parecer, las cosas ya pintaban bastante bien. No había necesidad de usar el plan de Tayuya todavía. ¿Por qué estás aquí, Weaver? Preguntó. Casi le sorprendió que lo conociera, pero claro, la estaban entrenando al máximo. Probablemente conocía a la mayoría de los ninjas que se habían hecho famosos. Estoy aquí para ofrecerte la oportunidad de escapar de aquí. A Konoha, terminó antes de que él pudiera continuar, comprendiendo al instante. ¿Y por qué debería siquiera considerarlo? Preguntó esta vez. Eiji notó que sonaba, resignada, podría ser la palabra adecuada. ¿A qué? No tenía ni la menor idea, pero eso era. Porque será mejor que lo que está pasando aquí, respondió, mirando el claro, pero refiriéndose a Takigakure. No todo será bueno, lo admito. Nuestro Jinchuriki no está muy contento con el lugar. Pero al menos tiene libertad para entrenar cuanto quiera sin que lo agoten. Puede tener una vida, aunque sea un poco más difícil de lo normal debido a su condición, le dijo. Había muchas maneras de abordar esto. Podría haber mentido descaradamente para manipularla, pero eso podría ser demasiado obvio o causar problemas una vez que sus mentiras lo descubrieran. Podría simplemente decirle al diablo con eso y recurrir a Akatsuki, secuestrarla y lidiar con eso más tarde. Sin embargo, no le gustaban esas maneras de abordarlo. Eso es todo lo que tienes que decir. Dijo Zhu, aparentemente casi sorprendido. No creo que seas tonto. No me acerco a esa gente, la verdad. Prefiero a la gente que no necesita un discurso completo para saber qué pasa. Creo que puedes solucionar los problemas tú solo, ¿no? Razonó, y notó cierta tendencia. ¿No le dije algo parecido a Sasori? Lo hiciste, confirmó Hachi. ¿Y si me niego? No lo haría, Eiji lo sabía. No tenía ningún vínculo con esta aldea. Nada la retenía en ella. Ni Ichiraku, ni Jiji, ni nada parecido a lo que Naruto había tenido. Lo único que tenía eran superiores, que la presionaban constantemente para que mejorara y estaban decepcionados de ella, y civiles que la evitaban por orden de su superior. No entendía cómo no iba a arriesgarse por un lugar mejor. ¿Sabes de Akatsuki? Preguntó en lugar de responder, lo que hizo que la chica se tensara y lo mirara con los ojos entrecerrados.
Estoy aquí para evitar que te atrapen. Me quedaré para esa misión y, si los eliminamos, me iré. Puedes considerar la oferta mientras tanto. Aunque te recomiendo que no lo digas. Supongo que habrá alguien cerca para saber si quiero hablar contigo. Considerando que nuestra misión es literalmente protegerte, sí, creo que lo habrá, respondió con una media sonrisa divertida. Sus mejillas se sonrojaron levemente por la vergüenza de no haberse dado cuenta. Eso es todo lo que tenía que decir. Espero que tomes la decisión correcta, Fu. Podrías encontrar algo mejor que esto. Y dicho esto, se dio la vuelta para marcharse. Después de todo, Tayuya solo podía mantenerlo oculto con su genjutsu durante un tiempo. Con un poco de suerte, Fu, al menos, no correría a contárselo a sus superiores. Eso complicaría la situación. Aunque, para ser justos, no había forma sutil de robar un Jinchuriki, así que eso estaba garantizado. Espera, gritó Fu, aunque ya estaba a su lado. No estarás mintiendo, ¿verdad? No lo soy, respondió simplemente, aunque no entendía cómo ella sabría si mentía o no. Estaba bastante seguro de que sus poderes de Jinchuriki no implicaban nada parecido. Iré contigo. Ni hablar, le susurró Tayuya al oído, incrédulo, y él tuvo que reprimir una sonrisa de suficiencia. Ni hablar de que fuera tan fácil. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Voy a ser sincero, aunque nadie me crea. Ni yo mismo esperaba que fuera así. Lo tenía todo planeado. Una lucha, muchas conversaciones y demás. Fu, conociendo al equipo, a Eiji y todo eso. Y luego metí a los personajes en escena y ellos hicieron lo que quisieron, como siempre, unos completos bastardos. En fin, espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. El juego de la escena corta Step. Plan táctico y estratégico de guerra. Es un juego que a veces juego con mi familia, así que quería añadirlo a la historia. ¿Hay algún juego de mesa que jueguen en familia? No sé si ya lo he preguntado antes, pero da igual. Nos vemos. Capítulo 104. Entonces, sé que esto es un poco inesperado, ¿un poco? Preguntó más de un miembro del equipo, interrumpiendo a Eiji, quien simplemente les sonrió con ironía. En realidad, no podía culparlos. Él mismo no había previsto que las cosas salieran como lo hicieron. Soy así de genial, chicos. Acéptenlo, dijo, provocando que más de uno pusiera los ojos en blanco. Luego, fijó su atención en la chica de pelo verde que se retorcía a su lado. Era la viva imagen de la incomodidad, pero supuso que tenía sentido, dada la situación. Se acostumbrarán a esta gente, estoy seguro. ¿Lo espero con ansias? Preguntó Fu vacilante. Déjame presentarte a todos, le dijo Eiji, decidiendo simplemente poner las cosas en marcha y ver qué pasaba. Se suponía que Fu no iba a ser una adición al equipo, así que no habría problema si no se llevaban bien o algo así. Sabía que su pequeño grupo de inadaptados al menos sería profesional, al menos lo suficiente como para que no se arrepintiera de su decisión, con suerte. Primero, esa es Tayuya, empezó, haciendo que la pelirroja se pavoneara. Tiene una bocaza terrible y es un poco malcriada, pero en el fondo es buena, muy buena. Intenta no matarla si puedes, aunque no te lo reprocharé si no lo haces. Vaya, siento el amor, líder intrépido, dijo la chica en cuestión con desánimo, mirándolo fijamente. También les pone apodos a todos, así que no te ofendas si te hace lo mismo. Ahora tenemos a Temari, continuó, señalando a la rubia que saludó con la mano al Jinchuriki de 7 colas. Es mi segunda al mando. Si no estoy, escúchala. Encantado de conocerte, asintió la rubia a la nueva incorporación temporal a su grupo. Luego está Hirobo, un poco callado y no tan intimidante, pero es bueno, explicó, pasando un rato a los chicos. Kabuto Yakushi, médico residente y espía. Parece un buen tipo, pero no se dejen engañar. ¿Intentas hacerla sentir segura o asustarla, Eiji? Preguntó el chico canoso, arqueando una ceja sin inmutarse. Un poco de ambos, respondió Eiji con una sonrisa. Este es Sasori. Nunca estés solo en su presencia. Lo digo en serio. Formó parte de Akatsuki y lo conseguí trabajando con nosotros, pero no confíes en nada de lo que haga o diga. Ante eso, Fu se alejó torpemente del hombre antes mencionado. Eso era bueno, en lo que a Eiji respectaba.
El hecho de que el titiritero no dijera nada no la desanimó en absoluto, de eso estaba seguro. Y esta es Yuji Tonii, la Jinchuriki de 2 colas, la presentó por última vez, haciendo que la chica se animara, con los ojos muy abiertos mientras miraba a la rubia mayor y al resto del grupo. Es bastante agradable, creo. Creo que podrías haber sonado más dudoso si lo hubieras intentado, Eiji comentó el rubio, arqueándole una ceja mientras sonreía sin arrepentimiento. Y esta es Yuki, la mejor del grupo, así de simple, los presentó, colocando una mano sobre la cabeza de la Ninken. La perra, por su parte, ladró alegremente a la niña. De hecho, era la más amigable, así que también era su esperanza de hacerla sentir bienvenida. Y eso es todo, creo. Bienvenida al Escuadrón Suicida. Espero que no nos tengas demasiado miedo para cuando lleguemos a Konoha, concluyó Eiji. ¿Escuadrón Suicida? ¿Esa es la parte en la que se centra?, murmuró Yujito con incredulidad mientras Tayuya soltaba una carcajada. Porque no tenemos por qué sobrevivir a la mierda que nos mandan hacer, respondió Eiji con una sonrisa irónica. Además, Tayuya no quiere que se vaya el nombre, así que es lo que hay. Ya veo, dijo la chica vacilante. No te preocupes demasiado. Sé que son un grupo raro. Ojalá no encajes muy bien. Necesito a alguien normal cerca, dijo Eiji, poniéndole una mano en el hombro. Claro, ¿quién quiere reventar su burbuja?, preguntó Tayuya, mirando a su alrededor. Eiji, sin ofender, pero puede que seas el más raro de todos nosotros, le dijo Yujito con expresión seria y él retrocedió, colocando una mano sobre su pecho. Para que sepas que soy perfectamente normal, protestó, aunque incluso él mismo tuvo que reírse entre dientes mientras algunos de los demás lo acompañaban, o se reían a carcajadas como Tayuya. Así que, espero no haberte asustado ya, comentó, volviéndose hacia Fu, quien miraba a su alrededor con los ojos ligeramente abiertos. Definitivamente podría haber manejado mucho mejor las presentaciones y demás, lo sabía. Sin embargo, le gustaba ser honesto y Fu ya había dado el salto de fe con ellos. En realidad, se necesitaría mucho más que esto para que se arrepintiera de su decisión. También había otra cosilla que Eiji había querido dejar clara de forma un poco más sutil, y esperaba haberlo logrado. Sin embargo, Fu parecía un poco abrumado, lo que no lo ayudó a determinar el éxito que había tenido en su objetivo secundario. No, está bien, respondió la chica con vacilación, lo cual no ayudó mucho. Está bien, repitió, mirando a su alrededor, observando al grupo. Temari, si puedes encargarte de aquí, tengo que repasar algunas cosas con Kabuto. Después, nos vamos. Espero que estén listos para irnos. Quiero irme antes de que se descontrole todo, dijo, recibiendo varias respuestas afirmativas de todos mientras se movían, terminando lo que necesitaban antes de tener que irse. Algunos, ya preparados para irse, simplemente se sentaron a hacer lo suyo, como Sasori, que inmediatamente sacó una de sus pocas marionetas para retocarla, y Tayuya, que empezó a tocar su flauta. Entonces, ¿encontraste algo interesante?, preguntó Eiji mientras llevaba a Kabuto a un lado. Unas cuantas cosas, comenzó el chico de cabello plateado. Oh, Fu estaba bastante segura de que estaba soñando o algo así. Después de todo, esto era imposible. ¿Qué probabilidades había de que, cuando más lo necesitaba, alguien viniera a salvarla? Cuando todos la rechazaban, cuando los otros ninjas le exigían cada vez más, cuando cada día estaba más cansada, cuando lo único que la impulsaba era Chomei, esta persona, Eiji Satou, el tejedor, apareció justo así, ofreciéndole la salida que tanto anhelaba. Fu sabía que había estado desesperada, pero seguramente esto no podía ser una ilusión o algo así, ¿verdad? Ciertamente no es un genjutsu, susurró Chomei con entusiasmo. Esto está sucediendo de verdad. Fu también sabía que había estado desesperada, pero seguramente no había caído en una trampa, ¿verdad? Eso, no estoy tan segura, pero hasta ahora han sido sinceros, por lo que sé, dudó su compañero, algo infantil. Espera, dame un segundo, añadió el 7 colas antes de guardar silencio, para gran confusión de Fu. Ahora me pregunto si esto es una trampa, pensó mientras miraba a su alrededor. Todos parecían estar a sus anchas. Algunos revisaban su equipo, otros simplemente se sentaban a esperar. Fue entonces cuando la mirada de Fu se posó en la que Weaver había mencionado como Yuji Tonii. La conocía, había visto su foto durante su entrenamiento, y aún así, no podía evitar dudar de si realmente era ella. Otro Jinchuriki, justo delante de ella.
Pero eso no fue lo más sorprendente. Fu también había oído hablar del equipo de la tejedora. Todos sabían que algo había sucedido en Iwa y que la tejedora había estado allí con un equipo. La Roca había hecho todo lo posible por ocultar toda la información posible sobre el asunto. O al menos eso decía la información que le habían dado a Fu. Ahora sabía que al menos habían tenido razón en gran parte. Quizás conocería toda la historia ahora que aparentemente viajaba con ellos. ¿Sabes de Akatsuki? Estoy aquí para evitar que te atrapen. ¿Habían estado en Iwa por una razón similar? Era una posibilidad, supuso Fu. Sin embargo, ¿por qué un ninja de Konoha estaría en Iwa para ayudar? Era un poco más difícil de encajar en su teoría, pero era la única que tenía por el momento. También lo explica él, pensó Fu mientras observaba nerviosamente a Sasori de la arena roja. Yo no me preocuparía mucho, dijo alguien, sobresaltándola un poco. ¿Olvidaste que estaba aquí? Temari, Fu estaba bastante segura de haber leído que era la hermana del Kazekage actual, hija del anterior. ¿Estás un poco abrumada? Preguntó la rubia con expresión divertida. Fu solo pudo sonreírle nerviosamente. Supuso que estaba distraída. ¿Dijiste que no debería preocuparme? Preguntó, intentando no volver a perder el control. Estaba rodeada de gente posiblemente hostil con la que se había ido voluntariamente porque podría ser mejor opción que quedarse donde estaba. Dios, su situación era horrible. Sobre Sasori respondió Temari con una mueca de sonrisa. A mí también me pone nerviosa, pero Eiji lo tiene bajo control. Eso era mucho más y capaz de lo que se suponía que era el tejedor según la inteligencia de Taki. Claro que, incluso el propio Taki sabía que no eran los mejores, así que toda información venía con una advertencia de que podría ser inexacta. En cualquier caso, se suponía que el tejedor no tenía el rango ese necesario para al menos enfrentarse a Sasori, y mucho menos para controlarlo. Lo sé, continuó Temari, aparentemente interpretando su expresión con precisión. Claro que a Fu nunca se le había dado bien actuar, para decepción de sus superiores, bueno, esa era una forma de arruinarle el humor. Eiji es demasiado fuerte, de verdad. Ya lo verás cuando nos alejemos un poco y podamos empezar a entrenar. Con suerte, incluso podrías librarte de unirte. No digas eso, dijo Yuji Tonii, sonriendo irónicamente al otro rubio. Necesitamos ayuda para intentar ganar, ¿sabes? No le diría que no a otro Jinchuriki. No sé de cuánta ayuda sería, comentó Fu, sintiéndose bastante perdida en esa conversación. Sin embargo, notó algo. Temari no había reaccionado abiertamente ante los otros Jinchuriki. ¿Acaso a esta gente no le importa eso? Se preguntó Fu. Aunque la ninja de la arena podría estar acostumbrada a tales presencias, ya que su hermano era el contenedor de una cola. Bueno, depende, ¿qué tan en sintonía estás con tu bestia de cola? Preguntó Yujito y Fu se animó. No contestes, dijo otra voz, aunque Fu no supo de dónde provenía. Parecía la pelirroja que tocaba la flauta, pero no podía ser ella quien hablaba. Es ella, con un genjutsu, le informó Chomei, haciendo que Fu parpadeara. Bueno, esa era una forma de usar ilusiones, supuso. Además, Eiji te dijo que no preguntaras sobre eso, pero no pudiste evitarlo, ¿verdad, bimbo número 2? Continuó la pelirroja, Tayuya. Eiji tendrá una opinión al respecto. La mirada compasiva que Temari le dirigió a Yujito decía mucho, pero también lo decía la palidez del rostro del Jinchuriki. ¿Qué tan fuerte es realmente la tejedora? Se preguntó Fu, con los ojos ligeramente abiertos. Aún así, prácticamente obtuvo la respuesta a su pregunta, señaló otra nueva voz, esta vez Hirobo. Ni siquiera, comenzó Fu, antes de ser interrumpido. No podría ser más fácil leerte la cara aunque lo intentaras, idiota, le dijo Tayuya, poniendo los ojos en blanco mientras seguía tocando. Creo que te llamaré tonta Fu. De repente, Fu comprendió por qué la presentación de la chica había sido así. Solo podía sentir lástima por el resto del equipo, si ya la habían tenido que aguantar durante tanto tiempo. Sabía que sería un suplicio no pegarle. Oh, Eiji-sato, casi me siento mal, comentó Eiji, sentado en la rama de un árbol cerca de donde su equipo entrenaba. Fu estaba sentada a su lado, ya que no formaba parte del equipo y no parecía muy dispuesta a unirse. Taki ni siquiera nos ha encontrado. Siento que estoy intimidando a Chunin o algo así. Sin ánimo de ofender. Ah, la verdad es que no me importa, respondió Fu con vacilación.
Había estado algo nerviosa desde que se unió, algo que Eiji agradecía, la verdad. Eso le decía que no actuaba así como así. Tenía dudas y buscaba respuestas. Siendo sincero, sospecharía mucho más de cómo habían ido las cosas si no fuera por eso. Si tú lo dices, dijo simplemente, vigilando todo con su sentido web. También tenía 2 clones practicando senjutsu. Además, la mirada de Eiji se desvió hacia un lado, donde un grupo de clones se reunía alrededor de pergaminos, libros y notas. Había empezado a trabajar en ello tras una parada en Konoha y charlar con algunas personas. Obtener la información había sido fácil, pero claro, los altos mandos en casa no le negarían nada por mucho tiempo. Chomei dice que te sientes rara, dijo Fu de repente, lo que le hizo parpadear y girarse hacia ella. Dicen que te sientes como un Jinchuriki. Eiji sintió que Tsuchigumo se animaba en su mente, prestando atención al instante a lo que sucedía. De hecho, se lo había estado preguntando. ¿Podrían los Bijul sentirse entre sí? Supongo que eso responde a esa pregunta, reflexionó Eiji. Aunque eso trae a colación otras, como por qué Naruto o Yujito no lo han mencionado. ¿Es solo cosa del 7 colas? ¿Había alguna pregunta ahí? Preguntó, ladeando la cabeza y esbozando una media sonrisa. En realidad, ella no había preguntado nada. Solo había señalado lo que su Bijulu había dicho. Solo tenía curiosidad por saber, ¿por qué? Añadió Fu, sin parecer muy seguro. Pensó Eiji, considerando qué decir. Obviamente, hablar de Tsuchigumo era imposible. Cuando dicha bestia proyectó confusión, decidió abordar eso primero. Porque ya están cazando bestias de chakra, chica. No quiero que nos persigan también. En cuanto nos encarguemos de Akatsuki, podremos empezar a hablar de ti. ¿Te parece bien? La sintió sentarse y reflexionar sobre ello. Entonces ladró, y él captó al instante el significado a través del paisaje mental. Ella estuvo de acuerdo, pero solo porque él era amable y los gemelos estaban de acuerdo. Además, parecía especialmente interesada en conocer a Naruto y al resto del grupo cuando llegara el momento. Incluso más que las otras bestias con cola, lo cual era interesante. ¿Recuerdas lo que dije sobre el Jinchuriki de Konoha? Preguntó Eiji en voz alta, mientras Fu parecía ponerse cada vez más nerviosa. Ella asintió al instante, antes de, aparentemente, procesar sus palabras e inclinar la cabeza. Ha sido mi mejor amigo durante años. Ciertamente eso no parecía ser algo que ella esperaba. Cuando lleguemos a Konoha, te presentaré a Naruto. Puede ser un poco difícil, pero creo que se llevarán bien, le dijo Eiji, omitiendo el hecho de que Naruto se llevaba bien con casi todo el mundo. Somos prácticamente hermanos, por lo que a nosotros respecta. ¿En serio? ¿No tienes miedo? El incidente del 9 colas me costó a mis padres, le dijo Eiji sin rodeos. Pero Naruto no tuvo nada que ver. Además, iba a añadir que comprendería que un prisionero atrapado se enfureciera al escapar, pero le pareció demasiado. En fin, no le guardo rencor. ¿De verdad que no, verdad? Preguntó Fu, mirándolo con los ojos entrecerrados. Sigues haciendo preguntas así, pero no sé qué podría hacer para convencerte de que no miento, respondió Eiji encogiéndose de hombros con impotencia. Estás holgazaneando, Hirobo, y lo veo. Gritó, volviéndose hacia el equipo de entrenamiento un segundo antes de volver a mirar a Fu. En fin, sí, lo digo en serio. ¿Es por eso? Preguntó Fu, con su perspicacia. Creo. Es la primera vez que oigo hablar de esto, así que no lo sé. También está Yujito. También tuve que luchar contra Gaara y Killer B, en número. Vaya, tengo un montón de excusas para esto, ¿eh? Eso es bueno, señaló Hachi. Supongo que podría ser eso, murmuró Fu. ¿Puedo preguntar por qué te ofreciste a sacarme de ahí? Porque tener otro Jinchuriki sería genial para mi aldea, respondió Eiji sin rodeos. Podía mentir, claro, pero ella tenía que saber que esa era la razón. Cualquier otra cosa sería estúpida e irrazonable, y ella no le parecía de ese tipo. Ya veo, nada más. Bueno, el hecho de que tu situación fuera terrible fue una gran ventaja, diría yo, admitió Eiji con naturalidad. Odiaría ver a Naruto en esa situación, así que quería sacarte de aquí. ¿Sabes cómo será una vez que lleguemos a Konoha? Bueno, supongo que te vigilarán por un buen tiempo, para asegurarse de que no viniste solo a espiarnos o a traicionarnos, reflexionó Eiji en voz alta. En realidad no me lo dijeron. Mi misión era protegerte y conseguir que vinieras con nosotros si podía.
Una vez hecho eso, no tengo ninguna orden al respecto, en realidad, aparte de llevarte a Konoha sano y salvo. Ya veo, susurró Fu. ¿Crees que podría unirme al entrenamiento alguna vez? Preguntó, mirando al equipo que seguía entrenando. Claro, siempre nos vendría bien alguien fuerte para el entrenamiento, asintió Eiji con una sonrisa mientras observaba al equipo. Añadir algo de variedad solo ayuda. Si no, nos acostumbramos, añadió. Bueno, entonces puede que sí, murmuró Fu, aunque Eiji pudo ver que algo de vida se asomaba a sus ojos y una sonrisa se dibujaba en sus labios. Gracias. No sé por qué me estás agradeciendo, pero eres bienvenido, respondió. Oh, parece que Fu tonta era el apodo adecuado, comentó Tayuya, sin siquiera molestarse en intentar zafarse de los cables que la sujetaban contra un árbol. Siendo justos, algunos miembros del equipo se habían dado por vencidos en ese aspecto, al menos parcialmente. La mayoría de inmediato comenzó a buscar una salida que no consistiera simplemente en forcejear contra los hilos. En cambio, empezaron a buscar la alternativa que Eiji solía dejarles. A veces era un cable específico enrollado en una rama particularmente débil. A veces, si dos tiraban en cierta dirección, funcionaba mejor que hacerlo al azar. A veces les hacía preguntas que debían responder. A veces, hacía que uno de ellos propusiera el desafío. ¿Cómo iba a saber que tienes un monstruo como líder? Se quejó Fu de una forma que a Eiji le recordó muchísimo a Naruto. ¿En serio, cómo te hiciste tan fuerte? Está dirigiendo a un exmiembro de Akatsuki y a un Jinchuriki mucho más fuerte que tú. ¿Qué esperabas, Fu, el tonto? Era una pregunta válida. ¿Acaso Fu creía que estaba al mando solo por política o algo así? En cualquier caso, le había demostrado exactamente por qué durante la primera y única sesión de entrenamiento a la que se unió. También había dicho que haría más, pero hasta ahora había rechazado todas las ofertas. La chica tiene un gran instinto de supervivencia, comentó Kage con una risita. Estaba de buen humor. Había hecho la primera mitad del entrenamiento antes de cederle el control a Hachi, quien se había encargado de atar al equipo con cables. Ese justo aceptó Fu a regañadientes. ¿No te unirás pronto? ¿Siempre es bueno tener a alguien más?, preguntó Hirogo con una mueca. Intenta mover la pierna izquierda, Yujito, gritó Kabuto, con los ojos entrecerrados mientras intentaba descifrar la salida de ese día con el Jinchuriki de dos colas y Temari. Eso no estuvo bien, añadió, haciendo una mueca cuando la acción que sugirió le tensó el brazo. Aunque solo fuera para facilitarnos las cosas, terminó Hirogo, haciendo una mueca desde donde estaba, completamente atado con cables y abandonado en el suelo. Todos creían que eso lo descartaba, lo cual era gracioso. Eiji se había atado un hilo alrededor del dedo del pie que causaría una reacción en cadena y liberaría a Temari si tiraba un poco. Aunque parecía que les llevaría un tiempo encontrarlo. Sí, creo que me uniré al próximo. Cuesta un poco acostumbrarse, comentó Fu con una sonrisa incómoda. No te acostumbras, tonto Fu. Créenos, lo sabemos, se quejó Tayuya. Oh, tienes buena defensa, lo admito, pero tienes que mejorar tu ataque. Si no, dependerás demasiado de tus compañeros, dijo Eiji mientras viajaban. Fu había empezado a tenerlo cerca, por alguna razón. Aunque supuso que podría deberse a algunas de sus advertencias sobre los compañeros de equipo. Hirogo seguía siendo bastante simpático, y también estaba Yuki, pero no parecían recibir más atención ni nada. Él le habría preguntado, pero pensó que eso podría hacerla sentir incómoda. Probablemente tenía sus razones, supuso. De todas formas, ella también había empezado a participar cada vez más en los entrenamientos con el paso de los días. A partir de ahí, empezó a pedir consejos, sugerencias y cosas así. Eiji, sin embargo, estaba totalmente de acuerdo. Le gustaba mucho entrenar con el grupo y el equipo. Aunque, en general, parecía disfrutar del entrenamiento. ¿No son tú y todo Konoha los mayores fanáticos del trabajo en equipo, líder intrépido? Preguntó Tayuya. Estoy totalmente a favor de trabajar en equipo, sí. Pero si te especializas demasiado, puedes convertirte fácilmente en una carga para tu equipo. Un punto débil, según la situación. Así que, al menos, uno debería poder defender y atacar. Aparte de eso, haz lo que quieras, respondió Eiji encogiéndose de hombros. Es solo mi opinión, muchos ninjas no optan por ninguna de las dos. Como Jinchuriki, creo que necesitarás cubrir bien tus combates. No se equivoca, asintió Yujito.
Me especializo en infiltración, sabotaje y espionaje, pero aún así me entrenaron para luchar. Ya veo, murmuró Fu. ¿Alguna idea? Bueno, tienes un montón de técnicas orientadas a los insectos y parece que todas van en una dirección más favorable. Creo que los hilos, no. Gritaron varios miembros del equipo. Creo que sería como si estuviera robando tu estilo, murmuró Fu nerviosamente. Gracias a Dios, nunca más te llamaré Dumfu, Skitter, exclamó Tayuya. ¿Skitter? Fu susurró para sí misma. De todos modos, creo que tal vez, la interrumpió una espada que pasó volando, dirigida a Eiji. Inclinando la cabeza por reflejo, sintió que la criatura le arañaba la mejilla antes de salir volando. Todo el grupo se detuvo, antes de que Hirogo le diera un puñetazo en el costado. El sonido de la madera al romperse resonó en el bosque. Entonces, se volvió un traidor, el extraño bastardo, gruñó Tayuya, mirando los restos de la marioneta de Sasori. Claro que sí. Tenía algo de lealtad, a diferencia de una puta como tú, jajajaja. Gritó una voz, riendo de una forma que Eiji pudo ver, inquietó bastante a Fu. El resto de su equipo simplemente se quedó en guardia, volviéndose hacia quienes habían entrado con Body Flicker. Y ahora, para nuestro siguiente truco, eliminamos a ese imbécil advenedizo. Mientras tanto, podemos jugar un rato, dijo una nueva voz, que apareció justo frente al equipo. Seguro que alguien pagará un buen precio por sus cabezas. Kakuzu Idan, dijo Temari. Lo sabes. Gritó Idan desde detrás de los árboles. ¿No deberías concentrarte más en tú, cómo era? Líder intrépido. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Últimamente he tenido problemas para escribir. Quizás necesite tomarme un descanso, como ya mencioné. Sin embargo, me resisto a hacerlo, porque ya lo he hecho antes y me llevó demasiado tiempo volver a escribir. De todas formas, probablemente lo anunciaré aquí si ocurre algo así. Así que, si hay alguna pausa, se lo diré a todos de inmediato, como mínimo. De todos modos, dicho esto, espero que hayas disfrutado el capítulo y la caída de calidad esté solo en mi cabeza. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. ¿Ida no Kakuzu? La verdad es que no me gusta ninguno de los dos. Claro que no los he visto mucho en Fix ni nada parecido, y hace tiempo que no veo personajes canon. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.